Hola, bienvenidos a la presentación de este curso monográfico con el tema de Introducción a la Enfermería Pediátrica. Mi nombre es Elisa Morteo, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Demos inicio a la presentación. En esta presentación revisaremos las bases del crecimiento y desarrollo por cada etapa pediátrica, de acuerdo a la clasificación de la norma oficial mexicana 008 SSA2 1993, donde se clasifica al pediátrico en recién nacido, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar y adolescente, así como las intervenciones esenciales de enfermería enfocadas al primer nivel de atención. Para ello, revisaremos las normas oficiales mexicanas 031 SSA2 1999 para la atención a la salud del niño, 047 SSA2 2015 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad y la norma 009 SSA2 2013 promoción de la salud escolar. También vamos a revisar las inmunizaciones en el niño y adolescente, nutrición del niño y adolescente y la prevención de accidentes. Para poder desarrollar el tema, es importante entender las definiciones de crecimiento y desarrollo. Crecimiento se va a referir a los cambios cualitativos que pueden medirse y compararse, por ejemplo, el peso y la talla. El desarrollo, por otro lado, implica un proceso continuo y progresivo, es decir, cuando el organismo empieza a especializarse y adquirir mayores habilidades. Es necesario considerar el crecimiento y el desarrollo como procesos continuos y progresivos que van a permitir identificar el potencial del organismo como un estado de capacidad funcional organizada y especializada, que de manera sincrónica facilita y favorece el amplio desarrollo de los seres humanos. Por otro lado, vamos a definir las etapas pediátricas, como se mencionó en la diapositiva anterior, de acuerdo a la norma oficial 008 SSA2 de 1993, control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. En el punto 5.2 encontramos la clasificación. El niño, en relación con la edad y su proceso biológico, se va a clasificar en recién nacido, que es aquel pediátrico menor de 28 días. Después, lactante menor, que es el pediátrico menor de un año. El lactante mayor, el pediátrico de un año a un año 11 meses, preescolar, que va de los 2 a los 4 años, escolar, que va de los 5 a los 9 años, y por último, el adolescente, que va de los 10 años a los 19 años de edad. La valoración del crecimiento se realiza principalmente a través de mediciones antropométricas, proporciones corporales y edad ósea. La antropometría es una herramienta no invasiva y poco costosa que va a utilizar mediciones del cuerpo como el peso, la talla, el perímetro cefálico, perímetro abdominal y los pliegues cutáneos, con el fin de evaluar el crecimiento y el desarrollo y el estado nutricional de los niños. Esta es fundamental para detectar precozmente problemas de salud como la desnutrición o la obesidad. También nos va a ayudar a identificar trastornos del crecimiento o condiciones genéticas y así dar un seguimiento e intervención temprana al problema. Por otro lado, las proporciones corporales son las relaciones medibles entre las diferentes partes del cuerpo humano, como relación entre la altura total y la longitud de la cabeza o los brazos. Las proporciones corporales en pediatría cambian a medida que el niño va creciendo, con ritmos de crecimiento diferentes en distintas partes del cuerpo. Los cambios se manifiestan en el aumento de estatura y peso, la composición corporal, como la disminución de grasa y agua, y la relación entre las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, donde los segmentos distales de las extremidades crecen más rápido que los proximales durante la infancia. En la edad ósea nos va a permitir medir la madurez esquelética de un individuo. Esta se determina generalmente mediante la radiografía de la mano y muñeca izquierda. Se utiliza para evaluar el crecimiento y el desarrollo y puede ser diferente de la edad cronológica, ya que puede estar adelantada, atrasada o ir acorde a la edad. Esta evaluación nos va a ayudar a diagnosticar problemas de crecimiento y a predecir la estatura final del niño. ¿Esta cómo se va a determinar? Bueno, como lo mencionaba, se va a tomar una radiografía de la mano y muñeca, idealmente se prefiere de la mano no dominante y de un pediátrico mayor de 3 años de edad. Para niños menores, se puede usar la radiografía de la rodilla, tobillo o pie. Posteriormente se va a comparar la imagen radiográfica con un atlas de estándares que muestra la progresión del desarrollo de los huesos a diferentes edades. Se va a observar la maduración y el cierre de los cartílagos de crecimiento, que son áreas de crecimiento óseo que se vuelven más delgadas con el tiempo hasta desaparecer. Como podemos ver en la imagen, se encuentra la maduración y el cierre de los cartílagos a medida que el recién nacido crece. En la primera imagen tenemos al recién nacido, posteriormente a un niño de un año de edad, después a un niño de 4 años y 2 meses y por último el desarrollo de un adolescente de 16 años, donde se muestra o se puede identificar claramente el adelgazamiento
de los cartílagos que al desarrollo o al crecimiento del niño se van convirtiendo en huesos, se van osificando. En la valoración del crecimiento, iniciamos con el peso corporal. El peso corporal se va a definir como la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa del cuerpo de una persona. Es una medida de la masa total del cuerpo, que incluye el músculo, grasa, huesos y agua. El peso ideal de un recién nacido es de 2.500 gramos a 4.000 gramos. Posteriormente, para calcular el peso ideal del pediátrico, vamos a encontrar que de 1 a 4 meses el peso debe aumentar 750 gramos por mes. De 4 a 8 meses va a aumentar 500 gramos por mes. De 8 meses a 2 años va a aumentar 250 gramos por mes. Posterior a los 2 años vamos a utilizar la siguiente fórmula. De 2 a 5 años se va a multiplicar la edad del pediátrico por 2 y se va a sumar la constante de 8. Para un pediátrico de 5 a 10 años se va a multiplicar la edad por 2 más la constante de 10. Y por último, de 10 a 13 años se va a multiplicar la edad por 2 más la constante de 13 años. Del lado derecho de la presentación vamos a encontrar un par de ejemplos. Tenemos un paciente de 18 meses de edad con un peso de recién nacido de 2.500 gramos. Posteriormente vamos a sumar el peso ideal de 1 a 4 meses, que son 750 gramos por mes, que en total serían 3.000 gramos en este lapso de tiempo. Después tenemos el peso de 4 a 8 meses, que corresponde a 500 gramos por mes, que haciendo la suma corresponde a 2.000 gramos. Y por último, el peso de 8 a 18 meses, que es la edad de nuestro paciente, corresponde a 2.500 gramos. Después vamos a hacer la suma de estos resultados del crecimiento o del peso que se ganó en este lapso de tiempo y da un peso ideal de 10 kilogramos para un paciente de 18 meses de edad. El otro ejemplo es de un paciente de 12 años de edad, donde vamos a utilizar la fórmula de 10 a 13 años de edad, donde vamos a multiplicar 12 por 2 y vamos a sumar la constante de 13, donde nos da como resultado el peso ideal de 37 kilogramos. En relación a la talla, se va a referir a la estatura de un individuo medida desde los pies hasta la coronilla. Es una de las manifestaciones básicas del crecimiento y desarrollo humano y es un indicador vital de la evaluación de la salud y el bienestar de los niños y adolescentes. ¿Cómo vamos a identificar la talla ideal de un pediátrico? Bueno, de primera instancia, la talla ideal de un recién nacido es de 50 centímetros, permitiendo una desviación estándar de más o menos 2 centímetros. Durante el primer mes y hasta el primer año de vida, debe crecer 2 centímetros por mes. Del primer año a los 2 años, el crecimiento debe ser de 0,8 centímetros por mes. Posterior a los 2 años y hasta los 12 años de edad, vamos a utilizar la siguiente fórmula para identificar la talla ideal. Se va a multiplicar la edad del pediátrico por 6,5 más 70, permitiendo una desviación estándar de más o menos 2 centímetros. Retomando los ejemplos del anterior ejercicio, teniendo el mismo paciente de 18 meses de edad, considerando su talla al momento del nacimiento de 52 centímetros, vamos posteriormente a identificar el crecimiento durante el primer mes hasta el primer año de vida, que corresponde a 24 centímetros. Posteriormente vamos a medir el crecimiento del mes 13 a los 18 meses, que es la edad de nuestro paciente, que corresponde a 4,8 centímetros en este lapso de tiempo. La talla ideal del paciente sería de 80,8 centímetros. En el ejemplo del paciente de 12 años de edad, vamos a utilizar la fórmula donde multiplicamos 12, que corresponde a la edad, por 6,5 más 70, corresponde a 148 centímetros, permitiendo una desviación estándar de más o menos 2 centímetros. Entonces identificamos que la talla ideal de este paciente es de 146 centímetros a 150 centímetros. En esta diapositiva vamos a encontrar la talla objetivo genética, que es la altura esperada de un paciente pediátrico basada en la estatura de sus padres. Este valor únicamente nos va a proporcionar una referencia, ya que la altura final también puede verse influenciada por factores como la nutrición, el sueño, la actividad física y en general la salud del paciente. Se identificaron dos fórmulas para el cálculo de la talla objetivo genética. Cualquiera de las dos fórmulas que lleguen a utilizar nos va a proporcionar el mismo resultado. En la primera fórmula se va a realizar la suma de la talla del padre más la talla de la madre. En el caso de pacientes niños o varones, se va a realizar la suma de la constante de 13. A este resultado final se va a dividir entre 2. En el caso de las niñas, también se va a realizar la suma
de la talla del padre y la madre, únicamente que aquí la constante de 13 se va a restar y este resultado final se va a dividir entre 2. En el caso de la siguiente fórmula, se va a realizar la suma de igual forma de la talla materna más la talla paterna y este resultado se va a dividir entre 2. El resultado proporcionado en el caso de las niñas o de las pacientes femeninas se va a restar la constante de 6.5 y en el caso de los niños esta constante se va a sumar. El resultado final va a permitir una desviación estándar de más menos 4 centímetros. Retomando a los pacientes, el ejemplo de los pacientes de otras ejemplos, tenemos a nuestra paciente femenina de 12 años de edad, donde la talla paterna es de 174 centímetros y la talla materna de 160 centímetros. Es importante en este punto recalcar que la suma se tiene que realizar en centímetros y no en metros. Teniendo los datos de la talla de los padres, vamos a realizar la suma. En el caso de la primera fórmula, por ser una paciente femenina, se va a restar la constante de 13 y este resultado se va a dividir entre 2, teniendo así una talla objetivo genética de 160.5 centímetros, con la desviación estándar permitida de más o menos 4 centímetros. El siguiente ejemplo es el paciente masculino de 18 meses de edad, donde la talla paterna es de 180 centímetros y la talla materna de 152 centímetros. Realizando el cálculo con la segunda fórmula, vamos a realizar primero la suma de la talla paterna más la talla materna. Este resultado se va a dividir entre 2 y al ser el paciente masculino se va a realizar la suma de la constante de 6.5. Así obteniendo una talla objetivo genética de 172.5 centímetros, con la desviación estándar permitida de más o menos 4 centímetros. Continuando con el perímetro cefálico, va a ser la medida de la circunferencia de la cabeza del pediátrico, tomada con una cinta métrica de la parte más prominente de los huesos frontales y occipital. El perímetro cefálico ideal de un recién nacido es de 34 centímetros, con una desviación estándar permitida de más o menos 2 centímetros. En el primer trimestre, el crecimiento debe de ser de 2 centímetros por mes, obteniendo así al final de este periodo una medida de 39 centímetros. En el segundo trimestre, el crecimiento por mes debe de ser de 1 centímetro, obteniendo hasta esta edad 42 centímetros de perímetro cefálico. De 7 a 12 meses de edad, el crecimiento debe de ser de 0.5 centímetros por mes, obteniendo hasta el primer año de edad un perímetro cefálico de 45 centímetros. Posteriormente, de 1 a 2 años, el crecimiento durante este año debe de ser de 3 centímetros y de 2 a 5 años el crecimiento total debe de ser de 2 centímetros, obteniendo un perímetro cefálico aproximado de 50 centímetros a la edad de 5 años. Para realizar la interpretación de estas mediciones, se calculan indicadores que se comparan con los estándares de referencia. Los indicadores más utilizados son peso para la edad, que refleja la masa corporal en relación con la edad del paciente. Talla para la edad, que mide el crecimiento en altura de acuerdo a la edad del paciente. Peso para la talla, que se usa para evaluar el estado nutricional actual, detectando tanto bajo peso como sobrepeso. Índice de masa corporal para la edad. Se usa principalmente a nivel poblacional para identificar riesgos de sobrepeso u obesidad. Los indicadores son importantes porque nos van a permitir monitorear el crecimiento del niño a lo largo del tiempo y compararlo con los patrones de referencia. Ayuda a identificar desnutrición, sobrepeso u obesidad, permitiendo intervenciones tempranas. Las desviaciones significativas pueden ser un signo de trastorno genético, enfermedades metabólicas u otras patologías. Sirven como herramientas de seguimiento y para orientar acciones preventivas o de tratamiento. Percentiles. Un percentil es una medida estadística que divide un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Indica el porcentaje de valores que son menores que un valor específico. Para la interpretación podemos mencionar que si alguien está en el percentil 80, esto significa que el 80% de las personas obtuvieron una puntuación igual o menor. El percentil 50 es la mediana, el punto medio de los datos. Podemos decir que los percentiles son la representación gráfica de los indicadores. El juicio clínico en la práctica profesional de la enfermería debe incluir la identificación de anormalidades para notificar de inmediato a quien corresponda e instituir una pronta atención. En esta primera imagen encontramos un ejemplo de percentil para el indicador peso para la edad de niños, de edad del nacimiento a 5 años. La línea verde representa el percentil 50, que es la mediana de los datos recabados. Retomando los ejemplos anteriormente analizados, en el paciente de 18 meses de edad,
corresponde a un género masculino, donde recordemos que el peso ideal corresponde a 10 kilogramos, que se encuentra representado en esta línea. El punto medio corresponde a la unión entre la edad, 1 año con 6 meses, y el peso ideal, 10 kilogramos, donde podemos mencionar que el paciente se encuentra dentro del percentil 50. Por otro lado, tenemos el percentil del indicador estatura para la edad de niñas, de edad de 5 a 19 años. Recordando el otro ejemplo de la paciente femenina de 12 años, donde la talla ideal era de 148 centímetros, encontramos que el percentil 50 corresponde a la mediana de los datos que se encuentra y la unión de la edad de nuestra paciente, 12 años, y la estatura ideal, que corresponde a 148 centímetros, podemos mencionar que nuestra paciente se encuentra en el percentil 50. Continuando con el tema de crecimiento y desarrollo por etapas pediátricas, revisemos la valoración del recién nacido. En la adaptación del recién nacido, los órganos favorecen el primer cambio fisiológico y el funcionamiento respiratorio independiente, es decir, la adaptación al medio extrauterino del recién nacido. La valoración de este debe de ser minuciosa y abarcar 3 momentos o situaciones fundamentales que aseguren el ajuste temprano de este nuevo ser a la vida extrauterina. De primera instancia tenemos la valoración inicial, que es la calificación de Apgar al primer minuto de vida. Después, el periodo de adaptación, que es la calificación de Apgar a los 5 minutos. Y por último, la valoración física completa. Este test de Apgar va a valorar la adaptación del recién nacido al medio extrauterino, valorando 5 características: frecuencia cardíaca, respiratoria, tono muscular, reflejos y color de la piel, con una puntuación total que va de 0 a 10 puntos. El propósito es determinar si el bebé necesita atención médica inmediata. En esta valoración, si se obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que fue una adaptación óptima. Si se obtiene una puntuación de 4 a 6 puntos, se considera una depresión moderada. Y si se obtiene una puntuación menor a 3 puntos, es una depresión severa. En la valoración física completa tenemos el promedio de mediciones del recién nacido, recordando que la edad va de los 0 a 28 días. El peso es de 2.500 gramos a 4.000 gramos, talla de 50 centímetros, permitiendo una desviación estándar de más menos 2 centímetros. Perímetro cefálico, 34 centímetros, con una desviación estándar de más menos 2 centímetros. Perímetro torácico, 33 centímetros, perímetro abdominal, 32 centímetros, segmento inferior, 19 a 22 centímetros y pie de 7 a 9 centímetros. El promedio de magnitudes de signos vitales en el recién nacido son: frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto, temperatura de 36.5 a 37.5 grados centígrados y presión arterial de 74 sobre 46 milímetros de mercurio. Recordemos también que hay una pérdida de peso del 10% en esta primera etapa pediátrica, del 10%, que puede deberse a la eliminación del líquido extravascular. A los 14 días, el recién nacido debe de recuperar el peso del nacimiento. La valoración física completa incluye observar integridad, conformación, simetría, actitud, movilidad, esfuerzo respiratorio, coloración, perfusión, características del llanto y malformaciones congénitas y vasculares del recién nacido. Para iniciar con la valoración, vamos a explorar la cabeza. En términos proporcionales, es más grande la cabeza que el resto del cuerpo. Por lo regular, tiene un diámetro 2 centímetros mayor que el tórax. En la valoración vamos a identificar las suturas. Estas son zonas de tejido cartilaginoso que unen los huesos craneales del recién nacido. Posteriormente vamos a valorar las fontanelas, que es el espacio de tejido membranoso no osificado. En el nacimiento son palpables 2 fontanelas, la anterior y la posterior. La anterior se halla en la unión de la sutura sagital y coronal, que une los huesos frontal y parietal. Es romboide y mide de 4 a 6 centímetros en su diámetro mayor, y se cierra de forma definitiva entre los 12 y 18 meses. La posterior se encuentra en la unión de las suturas lamboidea y sagital. Suele ser triangular y en ella apenas cabe la yema de un dedo. Une los huesos parietal y occipital. Se cierra en el primer trimestre de vida. Las fontanelas deben ser planas, blandas y firmes.
En el hipotiroidismo, las fontanelas pueden ser grandes. Las fontanelas a tensión sobresalientes pueden aparecer en diversos cuadros, como la hipertensión intracraneal, que es consecuencia de hidrocefalia, lesión obstétrica, hemorragia o infección en el sistema nervioso central. Por el contrario, la depresión o hundimiento de esta fontanela es un signo tardío de deshidratación. Posteriormente vamos a identificar si existe la presencia de un caput sucedáneo. Esta es una protuberancia edematosa del tejido blando del cuero cabelludo, secundaria a una presión prolongada del occipucio en la pelvis materna, sometida a un largo trabajo de parto. Este se reabsorbe en pocos días. También puede existir la presencia de cefalohematoma, que es una hemorragia subperióstica de uno de los huesos craneales. Es una masa blanda y fluctuante, que no rebasa los bordes del hueso y no cruza las suturas, y puede ser bilateral. En la imagen podemos diferenciar el caput succedaneum y el cefalohematoma. El caput succedaneum se encuentra por debajo de la piel del cráneo y el cefalohematoma se encuentra por abajo del periósteo. Como mencionaba, no rebasa las suturas de los huesos, a diferencia del caput succedaneum, que sí las puede rebasar, no respeta límites. Continuando con la valoración de la piel debe ser delgada y mostrar una coloración sonrosada. Identificamos Vernix gaseosa, que es una sustancia protectora de color blanquecino que recubre la piel. Conforma una mezcla oleosa que contiene células de descamación y grasa, secretada por glándulas sebáceas. También identificamos lanugo, que es un vello fino que cubre la piel, sobre todo hombros y espalda, y en ocasiones cara y mejillas. Esta desaparece durante las primeras semanas de vida. Podemos encontrar cutis marmórea, que representa un moteado transitorio de la piel de color violáceo. Se observa cuando el recién nacido se expone a bajas temperaturas. También encontramos milium facial, que es un punteado minúsculo que es fácil de observar en cara y nariz principalmente. Este se trata de retenciones de las glándulas sebáceas. Desaparece por sí solo al cabo de unas semanas. También podemos identificar mancha mongólica. Esta va a ser una mancha de color azul, algunas veces de gran extensión en la región lumbosacra, y esta suele desaparecer durante el primer año de vida del paciente. Otro hallazgo que podemos encontrar son los nevos y angiomas. Estas son malformaciones vasculares frecuentes y de localización diversa. Puede ser en la raíz de la nariz, párpados, nuca y otras zonas. Y este debe desaparecer en 1 a 2 años. Aquí encontramos la representación de estos problemas vasculares. La imagen superior representa el nevo, que es una mancha plana. Principalmente se refiere a la hiperpigmentación de la piel, a diferencia del angioma, que este va a tener un volumen. Sobresale esta mancha de la piel. Algunas alteraciones de importancia clínica identificadas por el aspecto de la piel son cianosis central. Esta indica una baja saturación de oxígeno en la sangre, tal vez presencia de insuficiencia cardíaca o respiratoria. Principalmente se da en cara, mucosas orales y lengua o tronco. Acrocianosis. Esta es la cianosis de manos y pies. Sugiere inestabilidad de la circulación periférica y puede ser consecuencia de la acción del frío y estrés. Puede ser un signo normal 24 horas después del nacimiento. Palidez. Denota disminución del riego e insuficiencia circulatoria. La palidez junto con bradicardia indica a menudo anoxia o vasoconstricción propias del estado de choque, sepsis o insuficiencia respiratoria grave. La palidez con taquicardia puede señalar anemia. Otro hallazgo es la plétora, que esta es una apariencia roja y abultada de la piel, que es típicamente un indicio de un alto número de eritrocitos en la circulación del recién nacido, que se llama policitemia, que lleva a una mayor viscosidad. Puede ser fisiológica o patológica. Posteriormente vamos a valorar los ojos. Deben considerarse los siguientes factores: edema palpebral, esclerótica blanca, reflejo corneal y pupilar, y se debe observar la reacción pupilar a la luz y la simetría de los movimientos oculares. Las pupilas deben ser iguales, redondas y reactivas a la luz. También vamos a valorar las orejas. Aquí debemos de valorar que el pabellón auricular esté en línea recta con el ojo, que sea flexible y con cartílago presente y bien implantado. Debemos de prestar atención a la madurez, la simetría y el tamaño, y también valoramos la respuesta auditiva.
En la nariz es necesario distinguir la forma y el tamaño de esta, además de los estornudos y la respiración nasal. Debemos observar la respiración para identificar los siguientes parámetros: frecuencia, ritmo, trabajo de la respiración como el aleteo nasal, estertores, sibilancias, estridor, retracción shifoidea, tiraje intercostal y suberesternal. El aleteo nasal en el recién nacido intenta disminuir la resistencia de las vías respiratorias al ensanchar el diámetro de las fosas nasales. El gruñido respiratorio en el recién nacido busca incrementar la presión intratorácica para evitar la pérdida volumétrica durante la expiración, como resultado del colapso alveolar. Las sibilancias o los roncos de tono alto se captan con mayor intensidad durante la expiración respecto a la inspiración. Esto se da por estrechamiento de las vías respiratorias. El estridor, en este caso, se refiere a una obstrucción parcial de las vías respiratorias. En la retracción shifoidea, es la retracción de los músculos externales y subesternales. Se utilizan para conservar las respiraciones adecuadas y son un mecanismo de compensación. Con respecto a la valoración de la nariz y lo antes mencionado, tenemos el test de Silverman. Esta es una escala clínica que evalúa la dificultad respiratoria en recién nacidos, asignando una puntuación de 0 a 10 basada en 5 criterios. Como lo mencionaba, los movimientos torácico-abdominales, el tiraje intercostal, la retracción shifoidea, el aleteo nasal y el quejido respiratorio. Una puntuación más alta en el test de Silverman indica una mayor gravedad y la necesidad de intervención. A cada uno de los 5 parámetros se le asigna una puntuación que va de 0, 1 o 2 puntos. El movimiento tóraco-abdominal se evalúa la sincronía entre el tórax y el abdomen. Una ausencia de movimientos en esta sincronía obtiene 2 puntos. Tiraje intercostal es el hundimiento de la piel entre las costillas durante la inspiración. Un tiraje marcado se puntúa con 2 puntos. La retracción shifoidea es el hundimiento de la zona del apéndice shifoides en el esternón al respirar. Una retracción marcada se puntúa con 2 puntos. El aleteo nasal. Esta es la dilatación de las alas nasales para facilitar el paso del aire. Se puntúa con 2 puntos si está muy marcado. Por último, el quejido respiratorio, que es un sonido que se emite durante la expiración. Se puntúa con 2 puntos si este es audible sin estetoscopio. La interpretación de la puntuación. La suma de las puntuaciones de una indicación del estado respiratorio del neonato es 0 puntos, ausencia de dificultad respiratoria. De 1 a 3 puntos es una dificultad respiratoria leve. De 4 a 6 puntos refiere una dificultad respiratoria moderada y de 7 a 10 puntos una dificultad respiratoria severa. Continuando con la valoración física del recién nacido, vamos a valorar la boca, donde vamos a encontrar una salivación mínima, un paladar arqueado, duro y blando, úvula en línea media y frenillos. Debemos de valorar el reflejo de búsqueda y succión. Las mucosas de la boca y la lengua deben de ser de tono rosado. Presenta el recién nacido corpúsculos gustativos, pero se encuentran inmaduros aún. A los 3 meses de edad, el sentido del gusto ya se encuentra bien desarrollado. En el cuello vamos a valorar que sea corto y grueso y rodado de pliegues cutáneos. El tórax debe ser forma cilíndrica con diámetro antero-posterior igual al bilateral. ¿Qué quiere decir? Redondo completamente. Vamos a valorar el apéndice shifoides que sea evidente, los campos pulmonares ventilados. Las glándulas mamarias deben de ser simétricas. Los pezones son más visibles que la areola, tejido mamario prominente por acción de hormonas. Una nota importante a mencionar es que si la distancia entre los pezones es mayor del 25% respecto de toda la circunferencia del tórax, se considera que están separados. Por ejemplo, si el perímetro torácico es de 33 centímetros, el 25% corresponde a 8.2 centímetros. Si la distancia entre ambos pezones es superior a estos 8.2 centímetros, se considera que los pezones están separados. Esta separación puede indicar malformaciones congénitas, entre ellas el síndrome de Turner. Este síndrome es un trastorno genético que afecta a las mujeres y se produce por la falta de un cromosoma X. Puede ser parcial o completo. Se caracteriza principalmente por una baja estatura, retraso en el desarrollo sexual, incluida la infertilidad, y a menudo problemas de salud asociados, como por ejemplo anomalías en el corazón y en los riñones. Después vamos a valorar el abdomen. El abdomen debe de ser blando y depresible, simétrico, con
peristaltismo presente y un tubo digestivo inmaduro en términos estructurales y funcionales. Mediante las maniobras de palpación suave podemos identificar algunos de los siguientes datos clínicos de interés, como por ejemplo un abdomen cóncavo, que puede sugerir la presencia de una hernia diafragmática. El borde del hígado se puede palpar de 1 a 2 centímetros por debajo del borde costal derecho en la línea media clavicular. Esta palpación se comienza en el cuadrante inferior derecho y se desplaza hacia arriba, de tal manera que se capte el gran borde hepático. La hepatomegalia puede presentarse junto con cardiopatías congénitas, infecciones, enfermedades hemolíticas o malformaciones arteriovenosas. En el abdomen también vamos a valorar el cordón umbilical, que este es un órgano de aspecto gelatinoso con la presencia de 2 arterias y una vena, que no debe demostrar signos de hemorragia. Más adelante, alrededor de los 7 y 14 días, este se desprende de manera espontánea. Continuando con la valoración, pasamos a los genitales. En los genitales femeninos vamos a encontrar labios y clítores prominentes y edematosos. Los labios mayores cubren a los labios menores. Puede identificarse secreción vaginal blanca, nacarada y mucosa, que es normal en respuesta a las hormonas maternas. En el caso de los genitales masculinos, vamos a identificar un orificio uretral en la punta del glande, el pene de un tamaño de 3 a 4 centímetros, un escroto pigmentado y rugoso. Fimosis transitoria, que esto se refiere al estrechamiento del prepucio que va a impedir la retracción de este sobre el glande del pene. Debemos de valorar la forma, el color, la rugosidad del escroto y la presencia y ubicación de los testículos. Después pasamos a la columna vertebral. Debe estar intacta, plana y recta. Y al final un orificio anal permeable. Las extremidades, tanto superiores como inferiores, se deben de flexionar y deben de ser simétricas. Las extremidades son pequeñas en comparación con el resto del organismo. Podemos encontrar acrocianosis ungueal transitoria en manos y pies. Y por último vamos a valorar las caderas, que debe realizarse la maniobra de Ortalini en busca de displasia acetabular. En este video podemos ver la representación de cómo se realiza esta maniobra. Se usa para reducir la cadera dislocada. Nuevamente el examinador se colocará en el extremo de la camilla para flexionar ambas piernas y caderas del niño hasta los 90 grados. El pulgar sostiene la parte interna de la rodilla, mientras el segundo y tercer dedo se colocan sobre el trocánter mayor, abduciendo la cadera ligeramente. Estos dedos intentan introducir la cabeza dislocada del fémur dentro del acetábulo. Si este test es positivo, el examinador sentirá un clank, porque la cadera se reduce. Si después de la pierna se abduce, la cadera se dislocará nuevamente y la pierna aparecerá. Posteriormente vamos a valorar los reflejos. Estas son actividades automáticas no aprendidas generadas en el sistema nervioso del recién nacido. Desde el nacimiento el recién nacido escucha y responde a estímulos sonores intensos de su entorno, ya sea con llanto o con parpadeo. En el siguiente video vamos a identificar el método y la respuesta normal de los reflejos. Posteriormente vamos a revisar qué significa una respuesta anormal de este reflejo y en cuánto tiempo debe desaparecer. Los reflejos en los recién nacidos son respuestas automáticas involuntarias a ciertos estímulos, y son importantes para evaluar el desarrollo neurológico del bebé. Entre ellos tenemos el reflejo de succión, que les permite alimentarse desde el nacimiento. El reflejo de Babinski, este desaparece entre los 9 a 12 meses. El reflejo darwiniano, este desaparece entre los 4 a 6 meses. El reflejo de Moro, este desaparece entre los 2 a 4 meses. Si este está ausente o es asimétrico, puede ser una señal de alerta. El reflejo de marcha automática, este desaparece entre los 2 a 3 meses. El reflejo de Galland se busca estimular el movimiento de la columna vertebral del bebé, este desaparece a los 4 meses aproximadamente. Reflejo de búsqueda hace que el bebé gire la cabeza y abra la boca cuando se toca su mejilla, ayuda al bebé a encontrar el pecho. ¿Conocías estos reflejos? La respuesta anormal o asimétrica del reflejo de Moro indica lesión en el plexo braquial, la clavícula o el húmero. La respuesta disminuida o nula indica un trastorno neural. Este reflejo desaparece al cabo de 4 meses. La ausencia del reflejo de búsqueda y succión puede señalar parálisis facial, lesión neuromuscular o prematurez extrema. En el reflejo de prensión, la flexión asimétrica puede señalar parálisis. Este reflejo debe disminuir cerca de los 8 meses. En la marcha, la ausencia de este reflejo señala degeneración neuromuscular y lesiones de la médula espinal. Y por último, la persistencia del reflejo de Babinski puede indicar lesión del haz piramidal. Continuamos con el crecimiento y desarrollo del lactante menor.
considerando la edad para esta etapa pediátrica del primer mes de vida a los 12 meses de edad. En esta etapa se va a comprender el mayor crecimiento acelerado de células cerebrales, que va a posibilitar el desarrollo complejo de funciones que se depuran en el transcurso de la vida. Existe una gran mielinización que favorece el desarrollo mental y neuromuscular. Es un cambio en el cual el aprendizaje y la adquisición de habilidades favorece la autonomía. Los signos vitales en esta etapa pediátrica son frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 30 a 35 respiraciones por minuto, temperatura de 36.5 grados a 37.5 grados centígrados y la presión arterial de 90 sobre 50 milímetros de mercurio. En la valoración física completa, iniciando por la cabeza, vamos a palpar la fontanela posterior cerrada, casi a punto de fusionarse con la anterior. Este proceso sucede entre las 6 y 8 semanas. Debemos de identificar un incremento promedio del perímetro cefálico, como lo mencionamos anteriormente. En la valoración de la piel, se inicia, la secreción de glándulas odoríporas, que esto contribuye a la regulación de la temperatura corporal. En la valoración de los ojos, cabe mencionar que el lactante menor tiene una excelente visión periférica, pero la mácula, que es la parte central de la retina encargada de la visión central y la zona especializada para obtener la mayor nitidez de una imagen que permite ver con claridad lo que está directamente al frente, se desarrolla alrededor de los 6 meses de edad. Otra función de la mácula es la percepción del color, gracias a los conos que contiene. Los movimientos oculares deben de ser coordinados. Al término del primer año, los movimientos de los músculos oculares tienen una función completa. Posteriormente vamos a realizar la valoración de las orejas. Debe de tener un pabellón auricular flexible, cartílago presente bien implantado y simétrico. Debemos valorar la respuesta auditiva y, si es necesario, revisar en busca de los conductos auditivos. En la valoración de la nariz hay que observar la formación y tamaño de la nariz, la permeabilidad. En la boca vamos a identificar la erupción dentaria que tiene lugar entre los 5 y 6 meses de edad. Primero son los incisivos centrales inferiores y a continuación los incisivos centrales superiores. Como se mencionaba anteriormente, el sentido del gusto ya se encuentra bien desarrollado a partir de los 3 meses de edad. En el cuello vamos a identificar que sea cilíndrico con ganglios linfáticos palpables no edematosos. En el tórax debemos de valorar los latidos cardíacos que sean rítmicos y los campos pulmonares que se encuentren ventilados. El abdomen debe ser blando, depresible y con peristaltismo presente e indoloro. Los genitales deben de estar íntegros, acordes con el sexo y la edad, y las extremidades deben de ser simétricas. El desarrollo motor son los actos voluntarios que reemplazan a los automáticos, o sea, a los reflejos. En esta etapa, el lactante desarrolla destrezas que son consecuencia de la maduración del sistema nervioso central y los sistemas muscular y esquelético. Las habilidades de motricidad gruesa desarrolladas en esta etapa es la postura, el equilibrio y la marcha. Primero se controlan los músculos faciales, luego los músculos del cuello y al final las extremidades inferiores y los pies. En las habilidades de motricidad fina, encontramos la prensión de objetos y su manipulación, la prensión palmar inmadura, en la cual se utiliza toda la mano, y esto se sustituye de forma gradual por la pinza, en la cual solo se incluye el dedo pulgar y el dedo índice. También va a haber un desarrollo de habilidades sensoriales, donde deben de considerarse 4 aspectos. Primero, el lenguaje. Durante el primer año de vida, el lenguaje es de gran importancia en el lactante menor, ya que necesita comunicarse con su medio externo. Llora, sonríe y vocaliza. Son algunas de las formas de comunicación. Es necesario prestar atención a los sonidos fuertes. El paciente se tranquiliza ante la voz de su madre y trata de localizar los sonidos y desarrollar de manera paulatina su propio lenguaje. 2. Audición. Desde el nacimiento, el recién nacido escucha y responde a estímulos sonoros intensos de su entorno, ya sea con llanto o con parpadeo. A los 3 meses de edad, el lactante ya puede girar su cabeza hacia el lugar del que procede el sonido. Al año de edad, esta capacidad se perfecciona. 3. Visión. La visión se desarrolla con rapidez en la infancia. La luz atrae su mirada, fija los ojos en objetos que se encuentran en su campo visual y muestra interés por las caras humanas. Alrededor de los 3 meses es capaz de girar su cabeza para seguir con su vista un objeto. Y por último, el nivel de adaptación social. Con la combinación de estas habilidades, el lactante configura de modo gradual su personalidad, sentimientos, carácter, autoestima, independencia y autonomía. Durante este primer año de vida, el lactante menor va a experimentar mayores logros.
Como se mencionó anteriormente, en esta etapa es donde existe el mayor desarrollo y crecimiento del paciente. Las ganancias en esta etapa son el desarrollo subsecuente, la maduración del sistema nervioso central, la mejoría y coordinación de los movimientos musculares, el incremento del tono muscular, el aumento de la curiosidad, lenguaje, motivación, inteligencia y desarrollo emocional y social. En el tercer mes se va a desarrollar la sonrisa social, sigue movimiento de un objeto, levanta la cabeza a 90 grados al encontrarse en decúbito prono, se sienta con apoyo, agarra, sostiene objetos y se los lleva a la boca y localiza sonidos. Al sexto mes de edad, rueda completamente sobre sí mismo, tiene un buen control de la cabeza en posición sedante, rodea objetos con los dedos, pasa un cubo de una mano a otra. En el noveno mes ya se sienta sin ayuda, gatea sobre las cuatro extremidades, se levanta, da palmadas, juega a las escondidas e identifica a papá y mamá. Y puede tomar objetos con los dedos índice y pulgar. A los 12 meses de edad, camina agarrándose de las paredes o apoyándose en un objeto. Se mantiene de pie, da 1 o 2 pasos, menciona 2 o 3 palabras y puede esconder y buscar objetos. Vamos a continuar con el crecimiento y desarrollo del lactante mayor, considerando la edad de 1 año a 1 año 11 meses. Los signos vitales son de frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 a 30 respiraciones por minuto, temperatura de 36.5 a 37.5 grados centígrados y presión arterial de 90 sobre 60 milímetros de mercurio. En la valoración física vamos a explorar la cabeza, donde vamos a identificar una disminución en el crecimiento acelerado del perímetro cefálico. La fontanela anterior se cierra y empieza su osificación entre los 7 a los 18 meses de edad. Debe observarse el color y la distribución del cabello también. En la valoración de la piel, es una piel delicada, con alto contenido de agua y también más gruesa y resistente. Hay que valorar la textura, humedad, temperatura, turgencia y elasticidad. En los ojos debemos observar la distancia entre los ojos y la distribución de las cejas. En la boca ya se cuenta con los dientes y se identifica cualquier posible aparición de caries, sarro o halitosis. En este lapso aparecen los primeros molares también y están presentes las papilas gustativas. Debe reconocerse el frenillo debajo de la lengua con una longitud adecuada. En el cuello vamos a valorar los ganglios linfáticos. En el tórax debe confirmarse la respiración, simetría, expansión, además de auscultar los campos pulmonares y ruidos cardíacos. En el abdomen es preciso valorar ruidos peristálticos, el dolor y la limpieza de la cicatriz umbilical. Debemos realizar la palpación del abdomen dividiéndolo en 4 cuadrantes imaginarios. Cada uno se palpa con las puntas de los dedos. También es necesario palpar alrededor del abdomen en busca de posibles tumoraciones, hernias o dolor. Los genitales deben de ser acorde a la edad y las extremidades deben de estar íntegras. En esta etapa adquieren mayor autonomía y de manera gradual se desarrollan habilidades para alimentarse, bañarse, lavarse los dientes y lavarse las manos. También se visten solos, caminan sin ayuda, suben y bajan escaleras, corren, saltan y se mantienen de pie en un solo pie. Se perfecciona el equilibrio y pueden utilizar un triciclo. También trazan de forma inicial garabatos y al final pueden formar círculos. Alinean bloques pequeños. Asimismo, realizan movimientos articulados más precisos. Resuelven rompecabezas y pueden desabotonar su ropa. Inicia también la imitación y la imaginación. Interiorizan imágenes y organizan conductas de adaptación, además de desarrollar imágenes mentales. También recuerdan sucesos y transmiten pensamientos con palabras. De igual modo, identifican un objeto en términos de una sola característica, como color, dimensión o forma. Los niños están muy influidos por lo que ven, oyen y experimentan en un momento determinado. También, continuando con el crecimiento y desarrollo del preescolar, encontramos signos vitales de frecuencia cardíaca de 70 sobre 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 23 a 25 respiraciones por minuto, temperatura de 36.5 a 37.5 grados centígrados y presión arterial de 92 sobre 56 milímetros de mercurio. Recordando que la edad de esta etapa pediátrica va de los 2 a los 4 años. Algunos de los cambios característicos en esta etapa comprende una rápida adquisición del lenguaje, aumenta la curiosidad e iniciativa, se explora el entorno, se hacen nuevos amigos, es decir, la socialización juega un papel muy importante en esta etapa, y también se exterioriza la demostración de afecto y de sentimientos.
En el desarrollo del lenguaje varía de un niño a otro, dado que es el resultado de características completamente individuales. Hay un desenvolvimiento intelectual, intensidad de la evolución concomitante en otras fases del desarrollo, seguridad emocional y exigencia del habla que enfrenta cada niño. Los pacientes coordinan ya imágenes mentales que les permite experimentar e inventar. Las representaciones mentales se utilizan para calificar los objetos, experiencias y acontecimientos que un individuo encuentra en su vida cotidiana. Ejercen todos sus sentidos, consolidan la identificación de funciones por sexo. En el desarrollo de la motricidad fina podemos mencionar que ha mejorado. Ya hacen dibujos y escriben letras y números. Pueden clasificar objetos de acuerdo con su tamaño y color. Por otro lado, en la motricidad gruesa, llevan a cabo actividades como correr, subir y bajar escaleras, saltar, además de que a esta edad pueden aprender con facilidad a nadar. Esta etapa preescolar comprende un desarrollo acelerado del lenguaje, socialización y expresión de sentimientos y emociones. Posteriormente encontramos el crecimiento y desarrollo del paciente escolar, recordando la edad de esta etapa pediátrica que va de los 5 a 9 años de edad. Los signos vitales son frecuencia cardíaca de 70 a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 15 a 25 respiraciones por minuto, temperatura de 36.5 a 37.5 grados centígrados y presión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio. Esta etapa comprende muchos cambios y el perfeccionamiento de varias habilidades. Aumentan las competencias físicas, cognitivas y psicosociales. Tiene lugar la integración, socialización y trabajo en equipo. Asimismo, cooperan, colaboran y juegan, pero satisfacen sus necesidades de manera independiente. Por ejemplo, en aspectos relacionados con el baño, el vestido y la alimentación. Utilizan el pensamiento lógico, resuelven problemas y clasifican objetos. Sus competencias no se limitan ya a leer, escribir, sumar o restar. En esta etapa su pensamiento ya es analítico y reflexivo. En esta etapa adquieren los mecanismos básicos de locomoción y coordinación que depuran para coordinar sus movimientos. La etapa escolar comprende amplias competencias físicas, cognitivas y psicosociales. Por último, encontramos el crecimiento y desarrollo del adolescente, recordando la edad de esta etapa pediátrica que va de los 10 años de edad a los 19 años. Este es un periodo que se distingue por cambios somáticos y emocionales, que coinciden con el proceso de maduración sexual. Son reconocibles modificaciones psicológicas y psicosociales. Los signos vitales en esta etapa son frecuencia cardíaca de 80 a 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 12 a 20 respiraciones por minuto, temperatura de 36.5 a 37.5 grados centígrados y presión arterial de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. En esta etapa se presentan diversos cambios físicos y emocionales principalmente, que dan lugar a que el adolescente busque un sentido de identidad. Su pensamiento es abstracto y el lenguaje es tan importante como la convivencia y el afecto de sus familiares, ya que este va a favorecer la comunicación con las demás personas. También va a ayudar a la comprensión de conductas e impulsos y va a facilitar la memoria, promueve la creatividad y el dominio del medio circundante. Ayuda también a la autoestima y la seguridad del adolescente. Las actividades físicas, psicosociales, cognitivas y morales se desarrollan, amplían, perfeccionan y sincronizan, de tal modo que el individuo puede convertirse en un miembro aceptado y productivo de la sociedad. Aquí vamos a realizar una valoración física, donde encontramos en la boca un crecimiento dental prominente, en el tórax un desarrollo mamario, en el caso de las adolescentes femeninas, en el abdomen, un aumento de la masa muscular y un ensanchamiento de la pelvis, en el caso de las mujeres. En el tronco, se va a observar un crecimiento constante del esqueleto, el tronco y extremidades, conificación de huesos largos y cortos y un ensanchamiento de los hombros, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, la valoración de los genitales se va a identificar el inicio de la fecundidad a partir de la etapa 4 de la escuela de Tanner, que vamos a ver un poquito más adelante. Cabe mencionar que la etapa del adolescente comprende cambios físicos y emocionales, entre los cuales el sentido de la identidad es primordial. Es una etapa en la cual las actividades cognitivas desempeñan una función fundamental. En esta diapositiva vamos a revisar la escala de Tanner en mujeres. Se va a utilizar las etapas de Tanner para cuantificar el grado de desarrollo biológico. El periodo de maduración de los caracteres sexuales secundarios analiza el desarrollo genital, el vello pubiano y el desarrollo mamario en las niñas.
La fase prepuberal corresponde a la etapa 1 de Tanner y el desarrollo sexual del adulto al periodo 5. En la fase del desarrollo mamario en las mujeres incluye lo siguiente. En la fase 1 se observa un pecho infantil, en el que no hay ningún desarrollo mamario. En la fase 2 se identifica el botón mamario con ensanchamiento de la areola. La fase 3 lleva un aumento del tamaño del botón de la areola sin separación de su contorno. En la fase 4 va a existir una elevación de la areola y en la fase 5 ya se considera un pecho adulto sin elevación de la areola. En la fase del desarrollo del vello púbico, en la fase 1 no existe vello púbico. En la fase 2 existe una aparición del vello de discreta pigmentación. En la fase 3 el vello es más abundante, es pigmentado y es grueso. En la fase 4 existe una aparición de vello distribuido en su mayor parte como en el adulto, pero sin abarcar las ingles o los muslos. En la fase 5 el vello ya es grueso y sobrepasa las ingles hasta llegar a los muslos. Ahora vamos a revisar la escala de Tanner en los hombres. Primero vamos a identificar la fase del desarrollo genital en los varones. En la fase 1 vamos a identificar testículos y penes infantiles. En la fase 2 va a aparecer primero un aumento del tamaño testicular y escrotal. En la fase 3 ya va a haber un crecimiento continuo del tamaño testicular escrotal y el pene comienza también a desarrollarse. En la fase 4 va a haber un incremento del tamaño testicular, escrotal y el pene se va a engrosar. En la fase 5 ya se considera un desarrollo genital adulto. Posteriormente, en la fase del desarrollo del vello púbico, en la fase 1 no se encuentra vello púbico. En la fase 2 va a existir una aparición de vello de discreta pigmentación. En la fase 3 el vello va a ser más abundante, pigmentado y grueso. En la fase 4 va a existir la aparición de vello distribuido en su mayor parte, como en el adulto, pero sin abarcar las ingles o los muslos. Y en la fase 5 el vello va a ser grueso y va a sobrepasar las ingles llegando a los muslos. Desarrollo testicular nos podemos apoyar del orquidómetro, que es un instrumento médico que consiste en una serie de elipsoides de diferentes tamaños. Cada uno se va a encontrar enumerado en milímetros y se puede utilizar para medir el volumen de los testículos. Esta medición nos va a permitir evaluar el desarrollo puberal y diagnosticar problemas. En esta diapositiva vamos a encontrar la curva de Schama. Esta es una representación gráfica que describe los patrones de crecimiento humano, dividiéndolos en 4 tipos. El primero, el patrón general, que va a conllevar el cuerpo en su conjunto. Después el neural, donde se integrará el cerebro y el sistema nervioso central. Posteriormente tenemos el patrón linfoide, donde se encuentra el sistema linfático y por último el genital. Cada una de estas curvas muestra un ritmo de crecimiento diferente a lo largo del tiempo, permitiendo evaluar y analizar el desarrollo de distintas partes del cuerpo en niños y adolescentes. En el patrón general se va a representar el crecimiento de la talla, peso y órganos como los del sistema digestivo y respiratorio. Muestra un crecimiento rápido en la infancia y nuevamente en la adolescencia, con un periodo de crecimiento más lento entre ambas etapas. El patrón neural describe el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central. Sigue un crecimiento muy rápido en los primeros años de vida. Alcanza cerca del 90% del peso adulto hacia los 5 años. Después tenemos el patrón linfoide, que se refiere al crecimiento de los tejidos linfoides, como los ganglios, el timo y las amígdalas. Estas crecen rápidamente en la infancia y luego se atrofian parcialmente en la adultez. Por último, tenemos el patrón genital, que representa el desarrollo de los órganos sexuales y los caracteres sexuales secundarios. Este patrón se mantiene en niveles bajos durante la infancia y experimenta un rápido crecimiento en la adolescencia. Ahora vamos a continuar con las acciones de enfermería aplicadas al paciente pediátrico en el primer nivel de atención. Como se mencionó anteriormente, vamos a revisar una serie de normas. La primera norma que vamos a revisar es la norma oficial mexicana número 031 SSA2 de 1999 para la atención a la salud del niño. El objetivo y ámbito de aplicación es establecer los requisitos y procedimientos para asegurar la atención integral del niño menor de 5 años de edad. Es de observancia obligatoria en todas las instituciones que presten servicios de atención médica dentro del Sistema Nacional de Salud y busca el control, la eliminación y la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación, así como la prevención y control de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, así como la vigilancia del estado de nutrición, crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años de edad. Los puntos clave para la atención de enfermería se centran primero en la vacunación universal, donde menciona que el esquema básico debe completarse
a los 12 meses de edad, con un periodo ampliado hasta los 4 años y 11 meses. Después encontramos las enfermedades diarreicas, donde se centra en la prevención y manejo de estas enfermedades, contemplando el plan A, B y C de deshidratación. Después encontramos las infecciones respiratorias agudas, que de igual forma se va a centrar en la prevención, en la clasificación y manejo, y también desarrolla el plan A, B y C del manejo de las infecciones respiratorias agudas. Y por último, encontramos la vigilancia y valoración de nutrición, crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años de edad. Cabe mencionar que esta es una norma que se desarrolló en 1999 y que tiene sesgos en la información que... La siguiente norma a revisar es la norma oficial mexicana número 009 SSA2-2013, promoción de la salud escolar. Su objetivo y ámbito de aplicación es establecer los criterios y estrategias y actividades para las intervenciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades dirigidas a la población escolar del Sistema Educativo Nacional. Esta va a buscar la modificación de los determinantes de la salud en lo individual y en lo colectivo, promoviendo una nueva cultura de la salud. Los puntos clave para la atención de enfermería es: primero, capacitación continua al personal docente, padres y consejos escolares sobre determinantes de la salud escolar, como la nutrición, higiene, actividad física, salud sexual, prevención de violencia y adicciones. También busca fomentar la formación de promotores de la salud, tanto escolares como padres de familia, y la réplica de estos conocimientos entre pares. También busca facilitar el acceso a los servicios de curación, prevención y promoción. En este caso, la Cartilla Nacional de Salud es central. Esta debe de estar activa, al menos debe de tener un registro semestral y debe de revisarse periódicamente, 4 veces al año, una al inicio del ciclo escolar y las otras 3 durante las Semanas Nacionales de Salud. También busca implementación del filtro escolar con participación comunitaria para identificar enfermedades infectocontagiosas y canalizarlos oportunamente a los servicios de salud. También busca promover entornos físicos, psicosociales seguros e higiénicos. Y por último, busca el reconocimiento de los criterios de escuelas promotoras de la salud, que esto incluye un plan de acción, donde incluye un esquema de vacunación completo en escolares, la vigilancia nutricional, 30 minutos de actividad física diaria y ofertar los alimentos saludables y el acceso a agua potable y saneamiento básico, y ser un espacio libre de humo de tabaco, alcohol y drogas. También vamos a revisar la norma oficial mexicana número 047 SSA2-2015 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad. El objetivo es establecer los criterios para brindar atención integral a la salud de las personas del grupo etario de 10 a 19 años de edad, que en la clasificación de etapas pediátricas corresponde al adolescente. Este con un enfoque de derecho humano, perspectiva de género y pertinencia cultural. Esta etapa es crucial por las transiciones biológicas y psicosociales y por el aumento de situaciones de vulnerabilidad y riesgo, como lo es las adicciones, violencia, embarazos no planeados y enfermedades crónicas. Como disposiciones generales de la atención, encontramos que el personal de salud debe proporcionar al menos una consulta integral al año. La atención debe ser brindada en un servicio amigable, garantizando la confidencialidad, privacidad, trato digno y no discriminación. La consulta debe de incluir la identificación de factores de riesgo, evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento, consejería en salud y seguimiento. Algunos puntos clave para la atención de enfermería son: en nutrición, realizar una evaluación anual del estado nutricional, que conlleva la medición de peso, talla e índice de masa corporal. En la salud sexual y reproductiva, el personal debe de estar capacitado con una información basada en evidencia científica. También debe de otorgar consejería integral sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH. También el personal del grupo etario puede solicitar consejería sin acompañamiento del padre o tutor. En este caso, es importante que el personal de enfermería debe documentar la petición del adolescente y la consulta debe de realizarse en compañía de otro personal de salud. En caso de embarazos menores de 15 años de edad, es obligatorio descartar violencia y/o abuso sexual. En la salud mental, es importante realizar la búsqueda activa de signos y síntomas de trastornos emocionales o del comportamiento y canalizarlo de inmediato al servicio de atención integral ante riesgo de suicidio. En las conductas de riesgo y violencia, se debe de hacer la detección de conductas alimentarias de riesgo, como lo es la anorexia, bulimia, uso de laxantes o diuréticos y los signos de desnutrición o mala nutrición.
En el caso de violencia sexual se debe ofertar pruebas de detección para VIH, tratamiento preventivo profiláctico de antirretrovirales y anticonceptivos de emergencia. Esto es, máximo 120 horas post-relación. En la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas mediante información sobre daños y detección temprana. Y en el diagnóstico temprano de cáncer siempre debemos de estar alertas a signos y síntomas como fiebre persistente mayor a 14 días, dolor óseo persistente mayor a 2 semanas, pérdida de peso mayor al 10% en 6 meses o presencia de masas. Ante la sospecha se debe de referir de forma inmediata a la unidad médica especializada. Ahora vamos a revisar las inmunizaciones. La inmunización es el proceso por el que una persona se hace resistente a una enfermedad, tanto por el contacto con ciertas enfermedades o mediante la administración de una vacuna. Las vacunas van a estimular el sistema inmunitario del cuerpo para proteger a la persona contra infecciones o contra enfermedades. La inmunización va a prevenir enfermedades, discapacidades o defunciones por enfermedades prevenibles por vacunación, tal cual lo menciona la norma 031 para la atención a la salud del niño. De acuerdo a Programa de Vacunación Universal 2025, encontramos en la presentación el esquema de vacunación para niñas y niños de 0 a 9 años de edad. Aquí se establecen las vacunas que deben de aplicarse al paciente pediátrico menor de 9 años de edad desde el nacimiento. En el nacimiento es importante la aplicación de 2 vacunas. De primera instancia, la BCG y la antihepatitis B. A los 2 meses se aplica la primera dosis de hexavalente celular, antirrotavirus y antineumocócica conjugada. A los 4 meses se aplica la segunda dosis de hexavalente, segunda dosis de antirrotavirus y segunda dosis de antineumocócica conjugada. A los 6 meses se aplica la tercera dosis de hexavalente celular y únicamente si se encuentra en temporada invernal, la primera dosis de antiinfluenza estacional. Posteriormente, un mes después se va a aplicar la segunda dosis de antiinfluenza estacional. De igual forma, tiene que ser en temporada invernal. Esta, este esquema de antiinfluenza estacional se debe de llevar posteriormente anualmente hasta los 59 meses en cada temporada invernal. Después, a los 12 meses se debe de aplicar la primera dosis de triple viral y la tercera dosis de la vacuna antineumocócica conjugada. A los 18 meses se aplica la cuarta dosis de hexavalente acelular y únicamente se va a aplicar la segunda dosis de triple viral a pacientes que hayan nacido a partir de julio del 2020. Posteriormente, a los 4 años se va a aplicar el refuerzo de DPT y a partir de los 5 años se puede iniciar con el esquema de vacunación anti-COVID-19 y únicamente para los pacientes nacidos antes de julio del 2020, a los 6 años se va a aplicar la segunda dosis de triple viral. Posterior a esta fecha, se va a continuar con 2 dosis de triple viral a los 12 meses y 18 meses de edad. Ahora vamos a revisar el esquema de vacunación para adolescentes de 10 a 19 años de edad. Encontramos primero la vacuna de tétanos y difteria, que se va a aplicar a personas con esquema completo a partir de los 15 años de edad con un refuerzo cada 10 años. Después tenemos doble viral, sarampión rubiola, que se va a aplicar a partir de los 10 años de edad en personas sin esquema previo o esquema incompleto o desconocido. Después, antihepatitis B, que se va a aplicar a partir de los 11 años de edad en personas sin antecedentes de vacuna y debe de tener al menos 3 dosis. Después tenemos la vacuna de VPH, que protege contra infecciones por el virus del papiloma humano. Esta se va a aplicar a niñas y niños que cursan el 5º grado de primaria y de 11 años de edad no escolarizados. También se va a aplicar a niñas y mujeres adolescentes de 9 a 19 años que estén siendo atendidas dentro del protocolo de violación sexual, idealmente en las primeras 72 horas y que no cuenten con antecedentes de la vacuna. Después tenemos la vacuna TDPA, que protege contra tétanos, difteria, tos ferina celular. Esta se va a aplicar a personas embarazadas a partir de la semana 20 de edad gestacional, de preferencia entre la semana 27 y 36 de gestación. Y por último, la vacuna antiinfluenza estacional, que esta se va a aplicar a población de 10 a 59 años de edad con factores de riesgo y únicamente se va a aplicar en temporada invernal. Continuando con la alimentación del niño adolescente, vamos a iniciar con el lactante menor. Los niños menores de 6 meses de edad, la alimentación ideal es la leche materna.
Esta va a constituir por sí sola el mejor alimento que puede darse a un niño durante esta etapa. Esta leche es rica en todos los nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo, y lo va a proteger también contra enfermedades. La lactancia es mucho más que alimentar, es ofrecer amor, seguridad, placer y compañía. Cabe mencionar también que el apoyo familiar es fundamental para una lactancia exitosa. Posteriormente, de 6 a 24 meses de edad, el niño va a necesitar, además de la leche materna, otros alimentos. En este lapso es esencial no forzarlo, no gritarle y no asustarlo. El momento de la comida debe efectuarse con tranquilidad. Podemos utilizar canto, palabras de afecto y caricias para mejorar de forma adecuada la alimentación y estimular una relación efectiva entre los niños y los padres o los cuidadores. Aquí vamos a encontrar una guía de cómo iniciar la alimentación complementaria. Como lo mencionamos, de 0 a 6 meses, la lactancia materna debe de ser exclusiva a libre demanda. Es importante hacer mención, en el caso de educación a la salud a madres primerizas, que no se debe de dar ningún otro líquido como agua, té o atoles a los bebés, porque su sistema digestivo aún se encuentra inmaduro y no puede procesar este tipo de líquidos. Después, de 6 a 7 meses de edad, podemos continuar con la lactancia materna e ir introduciendo un alimento a la vez. Principalmente, o se recomienda primero iniciar con verduras como chayote, calabazas, chícharos, acelgas. También podemos ofrecer al bebé frutas como manzana, pera, plátano y papaya. Podemos ofrecer cereales como arroz, maíz, trigo, avena, tortillas, carnes como pollo, pavo y pulpa de res. La frecuencia puede ser de 2 a 3 veces al día y la consistencia es importante recalcar que debe de ser en papilla. Es importante también mencionar que no debemos agregar azúcar, sal o condimentos en la preparación y que no se debe de dar embutidos o carnes frías. Como lo menciona aquí, es importante que se vaya introduciendo un alimento a la vez para poder identificar alguna alergia a alguno de estos alimentos. Posteriormente, que vemos que no existe una alergia, podemos ir combinando los diferentes alimentos. Después de 7 a 8 meses de edad, podemos continuar con los alimentos previamente que ya se dio a probar al bebé. También podemos continuar con la lactancia materna y podemos agregar leguminosas como frijoles, lentejas, habas o garbanzos. De igual forma, la consistencia debe de ser en puré. En esta edad, recordemos que ya inició el desarrollo de los dientes y podemos agregar picados finos o alimentos machacados. Después, de los 8 a los 12 meses de edad, podemos continuar con los alimentos anteriormente que ya haya probado y aceptado la lactancia materna y podemos iniciar con los derivados de leche como queso y yogur, huevo, pescado y la frecuencia puede variar de 3 a 4 veces al día. Cabe mencionar que si hay antecedentes familiares de alergia en el pescado, este se debe de introducir después del año de edad. Y para niños mayores de 12 meses de edad, podemos continuar con la lactancia materna con los alimentos anteriores y podemos agregar frutas cítricas, leche entera. Lo podemos incorporar a la dieta familiar. La frecuencia puede ser de 4 a 5 veces al día. La consistencia se recomienda trocitos pequeños y también se recomienda proporcionar lácteos después del primer año de vida, no antes. Y se sugiere continuar con la lactancia materna hasta los 2 años de edad. Continuando con la alimentación del preescolar y escolar, podemos mencionar que en la edad preescolar va a ser una etapa de progresivos y evidentes cambios en el crecimiento y desarrollo, por lo cual va a requerir una alimentación variada. El pequeñito también comienza a establecer patrones de conducta. Este es un buen momento para ayudarlo a establecer adecuados hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física. En comparación con el escolar, debemos satisfacer sus necesidades de energía. Ellos deben de tomar como mínimo 3 comidas al día, comenzando con el desayuno. Es importante mencionar en la educación para la salud que los niños deben de tomar un desayuno antes de ir a la escuela. Diversos estudios indican que un buen desayuno influye tanto en el rendimiento mental como en el rendimiento físico. Esto quiere decir que si un niño desayuna, es posible que esté más atento en la escuela y pueda aprender más, además de lograr un mejor rendimiento en los deportes y otras actividades físicas. Cabe mencionar también que no solo a los adultos les preocupa el control del peso. Además, el aumento del número de adultos obesos y con sobrepeso también se ha incrementado la cantidad de niños que padecen este tipo de problemas. Cuando, cuando los niños muestran sobrepeso, se recomienda una dieta saludable y la práctica de una actividad física como un enfoque permanente para controlar el peso corporal y ayudar a mantener la buena salud y calidad de vida. Como se mencionó anteriormente, es importante en esta etapa del desarrollo
establecer unos adecuados hábitos. En la diapositiva podemos observar unos flyers proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde representan de forma gráfica el plato saludable de un escolar y un preescolar. Aproximadamente la medición del plato es de 19 centímetros y en la mitad de este debe encontrarse verduras como jícama, calabazas, lechuga, chícharos. En otro, en otro cuarto del plato se recomienda alimentos de origen animal como pollo, pescado, res o cerdo, y en el otro cuarto cereales o leguminosas como arroz, pasta, elotes, frijoles, etc. También se recomienda eh, que el, que el paciente consuma de 4 a 7 vasos de agua simple al día, considerando un vaso de 240 mililitros, una taza de leche al día al menos, una leche baja en grasas y sin azúcares añadidos, y también podemos agregar una taza de fruta, como sandía, melón, manzana o cualquier otra fruta del gusto del pequeño. Por otro lado, también nos hace la recomendación de actividad física para pacientes preescolares y escolares. Se recomienda activarse al menos 2 horas al día con juegos o practicar algún deporte. En el caso del preescolar pueden ser juegos de velocidad, de fuerza o de coordinación. En el caso de la escolar se recomienda la iniciación deportiva, practicar algún deporte que sea de su agrado, como fútbol, básquetbol, natación o cualquier otro deporte. Y por último, en la alimentación en el adolescente, se recomienda incluir diariamente alimentos de los tres grupos y variarlos continuamente. También se recomienda hacer 3 comidas completas y 2 colaciones saludables al día, consumir alimentos frescos y no industrializados, preferir cereales integrales y carnes magras como pescado, pollo sin piel y lácteos bajos en grasas, beber de 6 a 8 vasos de agua simple al día, consumir frutas y verduras frescas de temporada, evitar frituras, comidas rápidas, pan dulces, refrescos o jugos. También limitar el consumo de sal y azúcar y mantener una adecuada higiene en la preparación de los alimentos. También en el adolescente debemos enfocarnos en la prevención del sobrepeso y la obesidad. La adolescencia va a requerir más nutrientes por el crecimiento acelerado. El sobrepeso y la obesidad van a favorecer enfermedades crónicas y afectar el bienestar emocional del paciente. También van a haber factores de riesgo como el sedentarismo, el consumo de bebidas azucaradas y comidas rápidas. Algunos consejos es comer en horarios regulares, evitar bebidas azucaradas, comer lento y masticar bien y preparar los alimentos de forma saludable, como asados servidos al vapor y evitar los fritos. Como último tema a revisar va a ser la prevención de accidentes. Un accidente se define, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como un evento fortuito, generalmente dañino, independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas. Cada etapa de la infancia va a involucrar diferentes factores de riesgo. En general, la curiosidad natural por explorar el ambiente, el deseo de desafiar nuevas reglas y la aprobación o aceptación por compañeros de grupo son factores que van a contribuir al desarrollo de lesiones no intencionales en la infancia. Aquí en la presentación vamos a encontrar 2 flyers proporcionados por la Secretaría de Salud, donde nos hacen recomendaciones para prevenir accidentes en niñas y niños menores de 1 año y niñas y niños de 1 a 4 años. En el primer flyer encontramos que para evitar la muerte súbita del lactante, se debe de acostar al menor de 6 meses boca arriba y sobre un colchón firme. El dormir al bebé en la misma cama que un adulto lo va a poner en riesgo. Para evitar la asfixia, nunca debemos dejar objetos, juguetes ni alimentos pequeños al alcance de los niños y siempre deben de estar vigilados cuando coman o cuando tomen su biberón. Para la prevención de caídas, no debemos dejar solos a los bebés sobre superficies elevadas como camas, sillas, mesas. Para evitar ahogamientos, jamás debemos dejar solos a los niños cerca de lugares donde haya agua, como cisternas, baños, tinas, cubetas o albergas. Para evitar quemaduras, no debemos permitir que los niños jueguen en la cocina. Siempre debemos de mantenerlos alejados de agua o alimentos calientes, planchas, enchufes, fogones o estufas. En el caso de los eh, bebés que se bañan en tina, es importante mencionar también que al momento de templar el agua para el baño, primero debe de incorporarse el agua fría a la tina y posteriormente el agua caliente, llevando así a la temperatura adecuada para el baño del bebé. También menciona, para prevenir envenenamiento, siempre guardar los medicamentos, bebidas alcohólicas y químicos en un lugar alto y bajo llave. También debemos evitar automedicar a los niños.
Y en el aspecto del transporte, la única manera de que un niño menor de 1 año viaje seguro en un coche es que siempre vaya en una silla porta infante o porta bebé, colocada en la parte de atrás del asiento posterior del vehículo, y debemos de seguir las instrucciones del fabricante para la colocación correcta. En el segundo flyer vamos a encontrar recomendaciones para evitar accidentes en niñas y niños de 1 a 4 años de edad. Para evitar atropellamiento, los niños nunca se les puede permitir cruzar solos la calle. Siempre deben de ir tomados de la mano de un adulto y caminar por la banqueta. Para evitar ahogamientos, jamás se debe dejar solos a los niños cerca de lugares donde haya agua, cisternas, tinas o cubetas. Para evitar asfixia, nunca se debe dejar objetos, juguetes ni alimentos pequeños al alcance de los niños, y siempre deben de estar vigilados cuando coman y evitar darles alimentos de consistencia dura, como por ejemplo cacahuates, uvas o caramelos. Para la prevención de caídas, se recomienda colocar barandales de protección en azoteas, terrazas, ventanas, balcones y escaleras. Para evitar quemaduras, no permitas que los niños jueguen en la cocina y siempre mantenerlos alejados de agua o alimentos calientes, planchas, estufas o fogones. Para evitar envenenamientos, se recomienda guardar los medicamentos, bebidas alcohólicas y químicos en un lugar alto y bajo llave, y de igual forma evitar automedicar a los niños. Así concluimos esta pequeña parte de este curso monográfico. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes, que haya podido ser clara y precisa, y de igual forma se anexa los documentos de referencia que se utilizaron para la elaboración de esta presentación. Les agradezco mucho por su atención. Hasta luego.